Muy buenas noches. La paz del Señor y el gozo del Espíritu Santo sea sobre sus vidas en esta noche. Sean todos bendecidos en las naciones de la tierra, en los diferentes lugares donde nos encontramos. Seamos alcanzados por la bendición del Señor. Amén. La paz, el gozo, la benignidad de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Quiero glorificar al Señor y darle las gracias por el ministerio MIPIS, por esta segunda oportunidad. Verdaderamente que Dios es Dios de oportunidades. Así que nuevamente con ustedes agradezco a la pastora Alejandra Cifuentes, quien dirige este ministerio. Gracias, pastora, por su invitación, por Adriana, esa intercesora que siempre está allí al pie del cañón, como decimos acá en Venezuela, y realmente muy agradecida del Señor. Verdaderamente que cuando años atrás éramos niños y se nos decía que iríamos a las naciones y que predicaríamos en las naciones, uno lo veía así como remoto y lo veía como lejano, extraño, y más cuando en nuestros pueblos nos hablaban de aquello, pues uno se quedaba así como que, ¿cómo será esto? Estaba como María, ¿y cómo será esto? Hoy en día realmente lo entendemos. Cuando vemos que el Señor ha utilizado también estos medios, cuando se bien usan para extender el reino de Jesucristo y que su palabra sea predicada en todo el mundo y que su nombre sea glorificado y que sea vista la gloria del Señor a través de estos medios. Verdaderamente que cuando Él nos hablaba no podíamos entenderlo, pero hoy lo vemos realmente cumplido y vemos cada palabra, cada profecía que el Señor nos dio, hoy la estamos viendo cumplida. Como siempre le digo al Señor, antes de irme de esta tierra, cada palabra que tú me diste, no la que me dio el hombre, que tú me diste, he de verla cumplida. Y bueno, con 61 años estoy viendo cumplida parte de ella. Así que en esta noche quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 25. Vamos a tener una breve palabra del Señor allí sobre el tema de libérate de la indiferencia y del poder del alma. Ay, el alma. La indiferencia nos mata a muchos y es algo que al Señor no le agrada. El Señor no le agrada a los indiferentes, ni los fríos ni los tibios. Ahí hay como un círculo que se une. Así que en esta noche vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, desde el versículo 29 hasta el 32, bajo la bendición del Señor. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, insistía Esaú. Así, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lenteja. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Leemos también Génesis capítulo 32 y versículo 30. Solo vamos a leer el versículo 30. Del capítulo 32. Tengan un poquito de paciencia conmigo, porque aparte de que no soy muy cibernética, la vista no está muy excelente. Ya son 61 y están pegando. En el versículo 20,
En el versículo 30 dice, Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Señor y Padre Celestial, Señor Jesucristo de Nazaret, Señor Espíritu Santo de Dios, tres santas divinas personalidades, un solo Dios. En esta noche, Señor, aquí estamos a través de este medio, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu majestad, reconociendo, Señor, tu señorío, reconociendo tu sola potestad, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Señor, en esta noche nos introducimos en ti, Señor. Nos introducimos en tu presencia, Señor. Nos colocamos, Señor, mi Dios amado, bajo ti, Señor, bajo tu sucot, bajo tu enramada, Señor. Nos colocamos, Señor, mi Dios, en ese ámbito donde tú estás, Señor, donde tú vives, Señor, mi Dios amado, y nos introducimos allí, Señor. Nos introducimos en tus aguas, Señor. Nos introducimos en tu río. Tú eres la fuente, Señor, de vida eterna. Tú eres, Señor, el dador de la vida, Señor. Tú eres, Señor, mi Dios amado, mi Señor, la vida eterna, Señor. Tú eres, Señor, el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la luz del mundo, Señor. Y en esta noche, Señor, te rogamos, envuélvenos con tu luz, Señor. Envuélvenos en tu verdad, Señor. Mi Dios amado, en esta noche, Señor, envuélvenos en ti. Oh, mi Dios amado, que podamos fluir, Señor, de esa fuente que viene de ti, porque tú eres la fuente, Señor, de vida eterna. Señor, fuera de ti no hay quien salve, fuera de ti no hay quien sustente, fuera de ti no hay Dios, Señor. Y en esta noche, oh, mi Señor, venimos ante ti, nos postramos delante de ti y delante de tu maravillosa presencia, Señor. Oh, mi Dios amado, y a través de este medio, Señor, mi Dios amado, donde sabemos que tú estás, dirige, Señor, este internet, dirige este hilo de comunicación, Señor, que tu palabra fluya, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se haga manifiesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, que tú coloques, Señor, y pases carbones encendidos por nuestros labios, Señor, y que podamos hablar de ti, que tú abras nuestra mente, Señor, mi Dios amado, abre nuestro entendimiento espiritual para entender tu palabra, para hablar tu palabra, Señor, úngenos, Señor, para hablar de ti, Señor, porque hablar de tu palabra es hablar de ti, porque tú eres la palabra misma, Señor. Oh, mi Dios amado, queremos, Señor, que tú te glorifiques como solo tú sabes hacerlo, Señor, que a través de este medio, Señor, con tu presencia, Señor, seas tú el que liberte, seas tú el que sane, seas tú el que hables, seas tú el que ministre, Señor, seas tú, Señor, el que toque los corazones, mi Dios amado, que te reveles, Señor, a nuestra vida, a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Allí, Señor, tú puedas revelarte a nuestra vida. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, ayúdanos a ser oidores de tu palabra, Señor, y no hacedores olvidadizos. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, que no es otra cosa que oír con harta atención la voz, Señor, del que nos manda. Señor, que podamos oír tu voz y hacerla, Señor, cumplirla, mi Dios amado. Señor, mi Dios, verdaderamente que en lo poco te somos fiel, pero en lo mucho, Señor, tú nos colocas. Señor, quiero glorificar tu nombre en esta noche, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea visto, Señor. Que seas visto tú a través de este medio, mi Dios amado, que nosotros podamos menguar, Señor, pero que tú puedas crecer en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Glorifícate, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como aparece allí en los medios, mi nombre es Livia Fernández de Díaz. Actualmente vivo en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, Venezuela, y bueno, aquí gozándome con cada uno de ustedes, que la palabra nos llama a gozarnos con los que se gozan, y eso estamos haciendo en esta noche. Amén. Hemos tenido una lectura de la palabra
y le coloqué a este título, este tema. Es un tema que hace días del cual se viene hablando y se viene diciendo, y verdaderamente permite al Señor que hoy podamos abrir nuestro espíritu al espíritu de su palabra, y que el espíritu de su palabra pueda ministrarnos a la intimidad de nuestra alma y de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y que nuestra mente pueda también recibir la palabra que el Señor trae para mi vida primeramente en esta noche, porque esta palabra primero empieza desde aquí y empieza a ser efectiva aquí, y entonces corre hacia allá, porque la palabra es esa espada, como dice, de doble filo, que corta hacia adelante y corta hacia atrás. Así que aquí es para allá y para acá, esto es un feedback. Así que en esta noche yo creo que el Señor nos va a hablar por su palabra. Es una palabra corta, pero creo que el Espíritu Santo trae una palabra concisa a nuestro espíritu. Amén. Libérate de la indiferencia y del poder del alma. El alma, Dios mío, el alma. El alma es un tema. El alma es un tema. Qué difícil es controlar lo que solo Dios puede cambiar, lo que solo Dios puede transformar. Es difícil tratar de cambiar y de controlar, de luchar con nuestras propias fuerzas y querer cambiar nosotros por nuestras propias fuerzas. Querer cambiar incluso las circunstancias, querer cambiar lo que a veces vivimos, nuestras costumbres, lo que somos, lo que vivimos en el día a día, en el diario vivir. Es difícil cuando queremos controlarlo por nuestras propias fuerzas. Luchar con nosotros mismos es bastante difícil. Por lo general, esto se convierte en un fracaso. Por lo general, el querer luchar contra nosotros mismos nos va a llevar a un fracaso prácticamente rotundo, ¿sabes? Muy seguro. Porque la única manera de nosotros verdaderamente ser transformados es siendo quebrantados. Es siendo quebrantado por el Espíritu de Dios. Es el único que puede quebrantarnos y es el único que puede traer transformación a nuestras vidas. Es el único que puede evitar que en nuestras vidas haya un fracaso en esa lucha y en ese diario vivir. El único que puede hacerlo se llama el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Realmente siempre vivimos como que luchando con esto, con lo otro, luchando en que no quiero vivir así, no quiero hacer esto, pero lo hago. Y Pablo hablaba de esto. Pablo decía que lo que no queríamos hacer, eso hacíamos. Y realmente esto es una lucha constante, esto es una lucha diaria, esto es en ese diario vivir. Constantemente estamos viviendo en esa lucha, pero el problema está, como les decía, en querer cambiar algo por nuestras propias fuerzas, con nuestra carne, con nuestro yo, con el que yo soy, como yo soy, y no querer y dejar el espacio para que el Espíritu Santo nos quebrante, el Espíritu Santo rompa, el Espíritu Santo haga en nuestras vidas y fuera Él el que traiga esa transformación a nuestro ser. ¿Sabe? Por lo general, cuando no le permitimos al Espíritu Santo que sea el que haga en nuestras vidas, terminamos cansados, agotados, agobiados. De esa manera terminamos. Y entonces nos sentimos frustrados porque sentimos que no hemos logrado el objetivo que no hemos trazado, que no hemos logrado la meta que no hemos trazado, que no hemos podido alcanzar lo que queremos alcanzar. Pero es que no lo alcanzamos porque siempre estamos luchando con nuestra propia fuerza y luchando con nuestra propia carne. Y entonces ahí es donde fallamos, porque no nos rendimos, no dejamos ser quebrantados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y entonces allí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos realmente es controlar, porque allí somos nosotros el control, nosotros mismos, ¿sabe? Y no me gusta decir esa palabra de que no le dejamos el control a Dios, no, porque Dios no es controlador, el Señor gobierna, Él no controla. Él sabe quiénes controlan, los manipuladores. Los
manipuladores somos nosotros mismos, que con ese control queremos manipularlo todo, queremos hacerlo todo a nuestra manera, como creemos que lo vamos a hacer, como la carne nos dicta, a veces hasta como nuestra mente nos dicta cómo tenemos que hacerlo. Pero a quien menos oímos y a quien menos hacemos caso y a quien menos le damos lugar para que realmente haga en nuestra vida es al Espíritu Santo de Dios. Vivimos en esa lucha constante y hasta contrictamos al Espíritu Santo porque no dejamos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Queremos siempre hacer nosotros, queremos ser nosotros quienes hacemos, queremos ser nosotros lo que hacemos más allá, y por eso caemos en el cansancio y en el agotamiento. ¿Sabe? Hablamos de un hombre que llegó agotado, cansado ¿de qué? De trabajar todo el día en la casa, de trabajar todo el día, qué sé yo, matando animales, haciendo cosas allá en el campo. Y este hombre llega agotado, llega cansado, porque estaba trabajando con su propia fuerza, estaba trabajando para su propio beneficio, para su carne, para su vida carnal. Realmente no estaba conectado con el Padre, no estaba conectado con el llamado que Dios había colocado en cada uno para aquel momento. Y sabe, y él estaba trabajando para él, con su propia fuerza. Y sabe que cuando trabajamos con nuestra propia fuerza, cuando somos nosotros los que tenemos el control, cuando nosotros nos dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos conduzca, el que nos muestre, el que nos revele, el que nos lleve y nos muestre el camino por el que debemos andar, cuando no dejamos que Él fije sus ojos sobre nosotros, entonces, ¿sabe algo? Caemos en la indiferencia. Y en esa indiferencia y en esa rutina diaria muchas veces no nos importa. Esa indiferencia entonces luego nos va llevando a una frialdad y a una tibieza espiritual día a día, porque no nos importa y no dejamos que realmente sea Él el que gobierne en nuestras vidas, no el que controle. Porque los que controlamos somos nosotros. Somos nosotros los que tomamos, así como tomamos el control del televisor, del equipo, así queremos tomarlo y así queremos conducirnos y así queremos hacer. Damos respuestas a la ligera, no pensamos en siquiera, tomamos un instante y un momento para decirle, Señor, mira, me están haciendo esta propuesta. Señor, ¿qué hago? Me están proponiendo, Señor, esta situación, que venda mi progenitura. Señor, me están haciendo una propuesta, mi propio hermano me está haciendo una propuesta. Señor, esto viene de ti, ¿qué será? ¿Qué tú quieres que responda? ¿Qué tú quieres que diga? No, sino que nosotros tomamos el control y somos nosotros los que respondemos, somos nosotros los que hacemos, somos nosotros los que nos vamos. Y ahí empezamos a convertirnos a unos indiferentes a Dios, a unos indiferentes a su palabra, a unos indiferentes a sus preceptos, a unos indiferentes a sus mandamientos, a unos indiferentes a sus reglas, a unos indiferentes aún al llamado que nos ha hecho a nuestras vidas. Y muchas veces tomando este control hasta cortamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Cortamos muchas veces el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas, porque nuestro orgullo, porque nuestras caretas, porque nuestras máscaras que nos colocamos, porque la religión que nos colocamos no nos permite ver más allá y no nos permite tomar y ir al Señor, humillarnos delante de Él, reconocer que Él es Dios y que es Él el que gobierna y que es el Espíritu Santo el que debe tomar el gobierno de nuestras vidas. Y entonces nosotros queremos controlarlo y decirle al Espíritu Santo, lo haré de esta manera porque me parece que es mejor de esta forma en la que debo hacer, sin ver y sin contar las consecuencias que puedo vivir con esta indiferencia hacia Dios. Y esto nos lleva muchas veces a esa frialdad y a esa sequedad, porque no aprendemos a rendirnos y a quebrantarnos delante del Espíritu Santo. No dejamos que Él nos quebrante, no dejamos que Él rompa ese cántaro y que empiece a hacer un cántaro nuevo, que nos coloque en la mesa del alfarero y empiece nuevamente a hacer en nosotros. No se lo permitimos porque siempre queremos controlar, el alma tomando el control, el alma tomando decisiones, el alma gobernando. Quiero decirte, iglesia de Jesucristo, con el alma no se gobierna, el alma no puede gobernar porque el alma gobierna con sus emociones,
situaciones. El alma gobierna a su manera. Nosotros necesitamos el gobierno del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el gobierno de Jesucristo en cada uno de nosotros. Necesitamos depender de la fuente. La fuente es el Padre. Necesitamos depender de Él. Queremos forzar ríos de agua viva en nuestras vidas. Queremos forzar la vida de Dios en nosotros, pero no lo tomamos en cuenta. Lo ponemos a un lado, lo dejamos a un lado. Le decimos, espérate, Espíritu Santo, ya va. No es así. Es que yo creo que es de esta manera. Y no nos detenemos ni un instante a pensar en qué estoy haciendo con lo que Él me ha entregado, qué estoy haciendo con el propósito por el cual Él me llamó, qué estoy haciendo con lo que Él me indicó que debo hacer en esta tierra. Y sabe, estas cosas nos llevan y nos separan realmente de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. No nos rendimos delante de Él y esto nos lleva siempre a un rotundo fracaso. ¿Sabe? Cuando somos quebrantados, cuando nos rendimos a Él, entonces empezamos de nuevo. Y empezamos a hacer las cosas de nuevo con Él. Empezamos a caminar con Él. Empezamos a oír su voz. Empezamos a dejarnos conducir por Él. A conducirnos por su presencia. A que su voz nos conduzca. A que su palabra nos revele. Dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Su palabra nos conduce. Su palabra nos orienta. Su palabra es la que nos muestra el camino por el que debemos andar. Pero es que muchas veces no lo dejamos, no se lo permitimos, porque queremos hacer nosotros mismos. Y esa alma anda como caballo desbocado, queriendo hacer, y controlando, diciendo, haciendo. ¿Y dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo le preguntamos al Señor qué quería Él que hiciéramos? Nos detuvimos a preguntar, Señor, esta situación, ¿qué quieres tú que haga ante esta circunstancia? ¿Qué quieres tú que haga ante esta situación? Muchas veces no nos detenemos a preguntarle al Señor, ¿qué quiere Él que hagamos en estas situaciones que se nos presentan en la vida? Porque en la vida diaria se nos presentan situaciones. Y cuando nos apoyamos en Él, cuando nos dejamos dirigir por Él, entonces salimos triunfantes de cada situación. Pero cuando dejamos, sabes, que la indiferencia se apodere de nuestras vidas, la frialdad, y que el alma gobierne, entonces las cosas empiezan a salir mal. Y entonces muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué vivo esto? ¿Por qué vivo tal cosa? ¿Sabe? Leímos allí en el versículo, en el capítulo 32, en el versículo 30, nos encontramos que Jacob tuvo un Peniel. Jacob tuvo un cara a cara con Dios. Y es esto lo que necesitamos, amados, tener ese Peniel cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos tener un cara a cara con Dios. Necesitamos vernos con el Señor cada día. Necesitamos ir a Él cada día y tener ese cara a cara con el Señor, porque es allí donde obtenemos la respuesta. Es allí donde Él habla nuestras vidas. Es allí donde somos transformados. Usted sabe que cuando el Señor se le apareció allí a Jacob, me llama la atención porque el Señor allí le dice que Él es el Dios de sus padres, pero sabe, le dice, soy el Dios de tu padre Abraham, soy el Dios de tu padre Isaac, pero no le dijo que era su Dios. Eso llama muchísimo la atención, porque el Señor no le dijo en ese momento a Jacob que él era, solo le prometió por el compromiso que hizo Jacob con él, le prometió estar con él, mas no le dijo que era su Dios. Y esto más adelante lo vamos a entender, ¿sabe? Pero sí hubo allí un cara a cara de él con el Señor. Fue como ese primer encuentro de Jacob con Dios. Fue como ese primer encuentro del Señor, aun cuando su nombre era engañador, aun cuando él venía de ser un engañador, aun cuando él había engañado a su hermano para ganarse la primogenitura, porque él sí sabía la bendición que había en ser el primogénito. Él sí sabía la bendición que había en esa primogenitura. Y sabe, él engañó a su hermano. Sí, él fue veloz, él fue más veloz que su hermano.
hermano. ¿Pero sabe qué? Porque su hermano fue indiferente. La indiferencia atacó a Esaú y por su indiferencia él vendió lo que le correspondía, lo que le había sido entregado. Él lo dio, lo entregó sin importarlo, porque eso es ser indiferente y eso es dejar que el alma gobierne nuestras vidas. ¿Sabe? Es necesario que tengamos a diario ese cara a cara con el Señor, porque en ese cara a cara tenemos esa batalla de la fe diaria y en esa fe batallamos y en esa fe vivimos y en esa fe nos sustentamos, pero sabe, sin ansiedad, sabe, sin afán. La palabra nos llama a que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, nuestras rogativas delante del Señor. Sabe, aún el apóstol Pedro dijo que echáramos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero es que nos afanamos tanto y tomamos tanto el control. Y dejamos que nuestra alma se desande y gobierne como Él quiere. ¿Sabe? Pero tenemos que soltar el control, amados. Estamos siendo llamados a soltar el control. Estamos siendo llamados a dejarnos quebrantar por el Espíritu Santo, a dejarnos, a rendirnos delante de Él, a ir delante de Él y a creer que es Él el que hace y que es Él el que puede transformar nuestras vidas, que nosotros mismos nos podemos transformar. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía que eso era como dar golpes al aire. Es como dar golpes sin saber a qué estoy golpeando. Es como hacer las cosas sin freno, con un desenfreno, como que nada importara. No me detengo a analizar, a pensar qué estoy haciendo, qué quiere Dios que haga, cómo quiere que lo haga, qué hago ante esta situación que se me ha presentado, ante esta diatriba que se me ha presentado. ¿Qué hago, Señor? Te aseguro que el Espíritu Santo va a traer respuesta, porque Dios no es sordo ni es mudo. Él oye, Él nos entiende, Él nos conoce, Él conoce nuestra vida, nuestro interior. Así que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y si en un momento nos encontramos en una encrucijada como la de Esaú, que rápidamente contestó sin importarle, sabe, ahí es donde debemos pararnos y preguntar: ¿qué quieres tú que haga, Señor? ¿Cómo tú quieres que lo haga? Y no ser tan ligeros ni dejar que el alma se desenfrene y gobierne en ese momento nuestras vidas. El alma no puede tomar decisiones porque el alma siempre se va a dejar llevar por las emociones, como por el que se sienta o el cómo esté. Por eso es que cuando uno está en una situación adversa, cuando uno está pasando situaciones difíciles, uno tiene que detenerse para saber qué tipo de respuesta va a dar ante cualquier circunstancia o situación. ¿Sabe por qué? Porque el alma va a responder dependiendo de cómo ella se sienta y dependiendo de cómo ella esté. Y es necesario que nosotros consultemos a Dios, vayamos a Él, tengamos nuestro pendiente, nuestro cara a cara y le preguntemos a Dios cómo debo hacerlo. ¿Sabe? Eso es soltar el control, eso es dejarlo de un lado y irnos y meternos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a tomar nuestras decisiones, porque sabes una cosa, nosotros siempre queremos decidir nosotros. ¿Y acaso Dios no decide? Dios también decide. Dios también toma decisiones. Y a veces, muchas veces, nosotros ignoramos una y otra vez y somos indiferentes al Señor una y otra vez. Y Él muchas veces tiene que tomar decisiones por nosotros. Decisiones que tal vez para nosotros no sean buenas. Decisiones que nos van a acarrear circunstancias. Decisiones que nos van a traer luego procesos. Porque sabe, en medio de todo esto, Jacob hizo su trampa. Porque él era un engañador. Él hizo lo que hizo y tomó la primogenitura y tomó la bendición de su papá. Y él junto con su mamá hicieron todo su engaño y todo lo que quisieron hacer para obtener la primogenitura y le fue dada. Porque es así. Pero ¿sabe algo? Jacob después tuvo que vivir su proceso. Porque la casa de su suegro fue la casa de su proceso. Porque todo el que toma decisiones fuera de Dios, luego va a vivir su proceso. Luego va a pasar por la casa de su proceso. Fue engañado, porque él venía de ser engañador. Él venía y él tenía que vivir su proceso. Así que él allá en la casa de su suegro, donde fue, él tuvo que vivir su proceso. Esa fue la casa de Jacob. Esa fue la casa donde Jacob
tuvo que vivir por su engaño que había cometido. Amado, porque todas las decisiones que nosotros tomamos aquí van a tener consecuencias. Y las consecuencias las vamos a vivir. Las consecuencias no se van a quedar atrás. Las consecuencias no van a dejar de existir. Así como Esaú tenía sus consecuencias por haber dado la primogenitura, por haberla vendido, por haber sido indiferente, por haber sido frío y tibio, liviano, en dar una respuesta tan ligera y en venderla sin importarle. Sabe, de esa misma manera, Jacob, por ser el engañador, también tuvo que vivir su proceso. También fue engañado. Una y otra vez fue engañado hasta que tuvo de nuevo un nuevo encuentro con el Señor. ¿Sabe? Cuando él tuvo aquella segunda revelación, cuando él entonces tuvo un nuevo encuentro con el Señor y cuando él hace un compromiso con Dios, porque estaba entonces allí, estaba contra la espada y la pared, porque tenía que encontrarse con Esaú. Y entonces el temor se apoderó de él porque dijo, ahora mi hermano me va a matar, mi hermano me va a cobrar el engaño, mi hermano me va a cobrar lo que hice porque sigo siendo un engañador. Y sabe, en ese nuevo encuentro que el Señor tiene, el Señor, sabe, viene a él. Y entonces cuando él hace un voto con Dios y el Señor oye ese voto, ese nuevo pacto que él hace con él. Y esto es lo que nos corresponde hacer cuando nosotros hemos tomado decisiones fuera del orden de Dios, cuando hemos tomado decisiones que no han sido consultadas con Dios, que no han sido canalizadas con el Señor. Entonces tenemos que procurar ir a Él para que Él se nos revele, para que Él se nos muestre. El Señor se le reveló entonces nuevamente a Jacob, y en esa revelación el Señor le dio la salida. En esa nueva revelación, cuando Él hizo ese nuevo pacto con Dios, cuando Él pactó con Dios, entonces Dios trae una respuesta para Él. Y sabe que aún me llama la atención porque aún hasta allí el Señor le sigue hablando del Dios de sus padres. Pero aún cuando estaba con él, no le dice que es su Dios. Que esto me llama muchísimo la atención. Aún Jacob seguía también luchando con su control y sus fuerzas. ¿Sabe? Porque aún la mujer que escogió al principio, le jugaron, como dice en Venezuela, kikirihuiki. Pero ¿sabe por qué él se enamoró a primera vista? Pero realmente, ¿sería que Raquel era la esposa para Jacob? ¿Sería que sí era? Fíjense ustedes que esta mujer, cuando salen de su tierra, que se van, cuando él se lleva a sus mujeres porque está cansado de que lo engañen, de que su suegro lo engaña y se va escondido y huye de su suegro, porque todo el tiempo tenía que estar huyendo, porque por su mismo engaño tenía que huir, por sus malas decisiones tenía que huir. Cuando él sale huyendo, entonces en esta segunda oportunidad y se lleva a sus mujeres, su mujer a la que él amaba realmente, se lleva a los ídolos. ¿Qué les parece? Y se lleva una maldición en ellos. Y la mujer había tomado también del espíritu de engaño de Jacob, porque ella entonces engaña a su padre, se lleva a los ídolos y los guarda y se sienta encima de ellos y le miente a su padre diciéndole que tiene la costumbre para no levantarse y tener que hacer aquel acto de humillación delante de su padre, como que era costumbre entre ellos. ¿Y sabe por qué? Porque ya ella también estaba afectada por el engaño. Y nos encontramos, amados, que fíjese, todas las decisiones que Jacob tomó hasta allí parecía que fueron erradas. Hasta que realmente Dios le habló, hasta que hizo aquel pacto con el Señor. Y permita al Señor que hoy podamos romper esos viejos pactos que hemos hecho, esas malas decisiones que hemos tomar decisiones seguras, a tomar decisiones claras en Él, con su ayuda, con su voz, con su guianza, arriba rabasorebequía, que Él sea el que nos guíe para tomar decisiones claras, precisas, concisas en Él. Y que estas decisiones que tomemos no nos lleven a nuevos procesos, ni nos lleven a nuevas circunstancias y a nuevas situaciones, a reveses en nuestra vida. Porque cuando dejamos que el alma gobierne, que el orgullo gobierne,
que las circunstancias gobiernen, que las caretas y las máscaras y la falsa religión gobiernen nuestras vidas. Eso es un problema porque empezamos a dar golpes como en el aire. ¿Sabe? Permita al Señor que nosotros podamos realmente ser claros y tomar decisiones claras y precisas en Él. ¿Sabe? Y no dejar que las emociones y las circunstancias nos lleven a tomar estas cosas porque nos traen es derrota. En 1 Corintios 9:27, Pablo dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Y sabe, esto no esto es dejar de luchar por mí mismo. Esto de dar golpes al aire, como decía Pablo, es que lucho, pero lucho teniendo a Dios en mi vida. Lucho conociendo que lo tengo a Él en mí. Lucho conociendo que es con Él que tomo decisiones. Lucho con todo lo que me pueda estar pasando, con las costumbres, con muchas cosas que puedan haber en mi vida, ¿sabe? Pero lucho con Él, junto con Él, alineado a Él, alineado a su espíritu, alineado a su palabra. Entonces no empiezo a golpear y a tomar decisiones vanas, decisiones propias, decisiones a la locura, decisiones que me llevan a la derrota, sino que me centro en Él. Permita al Señor que no luchemos con nuestras propias fuerzas, ¿sabe? Que permita al Señor que ese orgullo sea quitado de nuestras vidas, que esa falsa careta y esa falsa religión sea quitada de nosotros y que nosotros realmente podamos dejarnos conducir por Él. ¿Sabe? Porque Pablo antes, si alguno sabía de lo que era luchar, era Pablo. Porque Pablo antes de conocer al Señor Jesucristo era un religioso, conocía muy bien las reglas, conocía muy bien la ley, la cumplía a cabalidad. Pablo oraba, Pablo ayunaba, Pablo cumplía todas las reglas de la ley, pero sabe, estaba luchando contra su misma carne. Porque tenía la religión y seguía las reglas de la religión. Pero entonces Pablo, cuando tiene un encuentro con el Señor, entonces ya sus decisiones no son por religión, sus decisiones son centradas en Dios. Entonces ya él sabía para quién luchaba, con quién estaba alineado, con quién estaba pegado, con quién era conducido. Pablo tuvo una transformación de vida, fue llevado, ¿sabe? Y estuvo allí unos días allí esperando, ayunando, esperando, y el Señor se le reveló y el Señor le trajo revelación clara, precisa de qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cómo iba a ser conducido. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos está llamando, a que nos dejemos conducir por Él, a que soltemos el control nosotros y a que sea Él el que gobierne nuestras vidas y que sea Él el que nos lleve a tomar decisiones prácticas, seguras en nuestras vidas, decisiones que no nos lleven a la derrota, sino decisiones que nos lleven a triunfar, a vencer y a obtener el premio, a obtener la meta, a alcanzar lo que Él tiene para nosotros, a cumplir ese propósito que Él un día se trazó para mí, porque yo no vine a esta tierra para ser un perdedor, yo no vine a esta tierra para ser un Esaú y vender mi primogenitura, yo no vine a esta tierra para tomar decisiones inadecuadas, ni para ser indiferente, vine a esta tierra para servir a un Dios vivo, para obedecer a un Dios vivo, para caminar en su orden, en su dirección y para cumplir el propósito por el cual Él me llamó, por el cual estoy en esta tierra. Es necesario que tomemos el propósito de Dios en nuestras vidas, que nos volvamos a Él, que dejemos que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Él es el que gobierna. Dejemos que Él venga y gobierne toda nuestra vida, nuestro ser. Sabe que toda nuestra vida, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que permitamos que Él sea el que gobierne, que Él sea el centro de nuestra vida. Aleluya. Y hagamos lo correcto, lo que Él nos llamó a hacer. Aleluya. Oh, maravilloso el que vive. Sabes, permita al Señor que podamos tomar decisiones seguras. Usted sabe, Job dijo,
dijo, no te había visto, Señor. Estoy parafraseando. Señor, pero ahora mis ojos te ven, Señor. De oídos te había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y dice, hoy me aborrezco y me arrepiento. ¿Por qué, amados? Porque Job era un hombre, dice la palabra, que era íntegro. Pero sabe, era un hombre íntegro y el Señor hablaba, la palabra habla muy bien de Job, pero había algo que aún no había sucedido en Job, y era que no había podido ser justificado. Sabe, Job cumplía la ley, Job hacía sacrificios día a día, Job era el hombre perfecto que se portaba bien, así de sencillo. Sin hablar mucho, se portaba muy bien, era un hombre cumplidor, era un hombre que hacía, presentaba sacrificio todos los días delante del Señor por sus hijos. Pero ¿sabes algo? No había sido justificado, porque no somos justificados por los sacrificios, no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe en el Hijo de Dios, somos justificados por la fe en Jesucristo. Su palabra lo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Job necesitaba ser justificado, y no era con su sacrificio, sino era viendo a Dios, era tomando decisiones directas de Dios, era viéndolo a Él. Por eso Job dijo, me arrepiento. Y es lo que hoy tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestras decisiones, de nuestras propias decisiones inadecuadas, de como decimos en lo coloquial, de las metidas de patas que hacemos. Saben, debemos arrepentirnos, debemos volvernos para que Él se vuelva a nosotros. Rubiki barraba sorebequía. Esto es necesario que hagamos en nuestras vidas. Sabe, estamos viviendo tiempos finales, estamos tiempos ya en que el Señor Jesucristo está por venir a buscar una iglesia, pero una iglesia que debe estar apta, una iglesia que tiene 3 características, una iglesia que debe estar santa, sin mancha, sin arrugas y sin contaminación. La contaminación del mundo debe ser desprendida de nuestras vidas, y eso no se adquiere tomando decisiones propias, eso se adquiere tomando decisiones con el Espíritu de Dios. Samakaya, viviendo en santidad, apartados del pecado. Siempre hablamos de apartar del pecado, pero nunca hablamos de las arrugas, una característica que aparece allí. Y sabe que son las arrugas, las heridas que han sido producidas. Sabes que Jacob tuvo una herida porque ese día que luchaba con Dios, él fue herido en su muslo. Sabe, pero que esas heridas no nos aparten del amor de Jesucristo, que esas heridas no nos aparten, sino que podamos sanarnos, que podamos sanar las heridas, que el alma pueda sujetarse al Espíritu, y el Espíritu pueda sujetarse al Espíritu de Dios, y pueda oír la voz de Dios, y podamos sujetar nuestro espíritu, alma y cuerpo al Espíritu de Dios, al Espíritu de su palabra, a sus mandamientos, a sus reglas, a los que Él nos está indicando, y el camino que Él nos está mostrando por donde debemos conducirnos. Esto es necesario en nuestras vidas, características necesarias. No podemos dejar que el alma nos gobierne. Oh, Romaca. Es necesario, amados hermanos, que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas, con nuestras acciones, que sea visto Cristo en nuestras vidas, que cada día nos convirtamos más a Él, que cada día le digamos, Señor, envuélvenos en tu luz, envuélvenos en tu verdad, Señor, Señor, que nos podamos escudriñar, que podamos decirle, Señor, escudriñame, Señor, examíname, oh, Rimacabasai, y que Señor pueda alumbrar nuestras tinieblas, y que en medio de que su luz alumbre nuestras tinieblas podamos ver dónde hemos tomado decisiones que no son las decisiones que Él nos ha llamado a tomar. Aleluya. Muchas veces el Señor nos llama a tomar decisiones que le pueden aparecer lógicas a todo el mundo. No importa. Si lo que Dios te ha llamado a que tomes y hagas le parece ilógico a todos, pero fue lo que Dios te llamó a hacer, hazlo. Aunque te parezca ilógico, Dios no actúa en la lógica del hombre. Dios no actúa en la lógica de los humanos. Él es Dios y sigue siendo Dios. Y cuando Él nos dice, haz esto, hazlo, no tengas temor. Si estás claro y preciso en que es Dios que te dijo que lo hiciera,
hazlo porque verás el fruto de esto. Romazo aquí, verás el fruto de lo que Él te está llamando a hacer, aunque te parezca loco, aunque a los demás les parezca ilógico, aunque a los demás les parezca absurdo, no importa. Hazlo, haz cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, cuando Dios te muestra, cuando Dios te revela, cuando estás claro y preciso en que es Él, las cosas van a salir bien y vas a ir por el camino que Él quiere que vayas. Y aun cuando a otros no les parezca, no importa. Lo importante es que Dios diga, vas por el lugar correcto. Vas por el lugar correcto y dile cada día, Señor, condúceme, conduce mis pasos, Señor. Señor, revélame cada día el camino por el que debo andar. Revélame cada día la decisión que debo tomar. Condúceme, Señor, condúceme, Espíritu de Dios, condúceme, guíame, revélame, muéstrame. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, porque cuando estamos en obediencia a Él, no importa si parece ilógico, lo importante es que Dios te llamó a hacerlo y lo estás haciendo en obediencia a Él y solo a Él. Aleluya. Así que, amados, en esta noche estamos siendo llamados a dejarnos conducir y gobernar por el Espíritu de Dios y a que no gobierne nuestra carne, a dejar de ser indiferente, a dejar de ser tibios, a dejar de ser frío y a dejarnos conducir por el Señor. Es necesario que crucifiquemos nuestra carne. Gálatas 2:20 nos llama a crucificar. Vamos a crucificar nuestra carne. Vamos a crucificar nuestros deseos. Nuestro deseo tiene que ser Jesucristo. Él es nuestro deseo, Señor. Sabes, nosotros todos los días debemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Las decisiones que tomo, las tomo creyendo en Él. Las decisiones que tomo las hago porque Él me las manda, pero estoy crucificado en Él y me dejo guiar por Él. Y en ese crucificado con Él, entonces tomamos las decisiones claras, precisas en Él. Aleluya. Arriba, Shorebequí, alabasaya. Así que, iglesia del Señor que estás a través de este medio, déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por Dios, suelta el control, suéltalo tú, deja que Él te guíe, deja que Él lo haga y que el Espíritu de Dios nos llene y ministre a nuestras vidas y nos dé respuestas precisas, claras. Él nos conduce. Sabe, muchas veces le digo, Señor, he hecho esto, tal cosa, porque tú me indicaste, porque tú me dijiste que lo hiciera, Señor. Segura estoy de que tú me lo mostraste, de que tú me indicaste y por eso lo estoy haciendo así. Señor, pero estoy acá en ciertas cosas. Muéstrame, Señor, indícame, ¿voy bien? ¿Cómo voy, Señor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cómo lo estoy haciendo, Señor? Tenemos que aprender a hacer eso diariamente, Señor. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo quieres que lo haga, Espíritu Santo? ¿Por dónde quieres que lo haga? ¿Qué quieres que haga? Porque estoy crucificado con Él y como estoy crucificado con Él, no son mis deseos, no es mi control, es el deseo de Él. Mi deseo es para Él. ¿Sabe? Porque la palabra dice que donde está mi tesoro, está mi corazón. Y sabe, si nuestro deseo es Él, entonces Él es nuestro tesoro y vamos a hacer como Él nos diga, vamos a hacer como Él nos indique, y obtendremos victoria. Sorremequía, no perderemos, ¿sabe? No perderemos, sino que ganaremos con Él, porque estamos haciendo como Él dice y veremos su gloria y veremos su poder y veremos Somacaya respuestas precisas, objetivas, divasaya del Dios de la gloria en nuestras vidas. Así que, iglesia del Señor, en esta noche te bendigo, iglesia, te bendigo, iglesia, y déjate conducir por el Espíritu de Dios. No permitas que el alma tome el control, no permitas que la indiferencia, la tibieza y la frialdad te controle. Permite que sea el Espíritu Santo el que tome tu vida, oh Ramasaya, el que tome las riendas de tu vida y el que te muestre el camino por el que debes andar. Así que
Tengan todos buenas noches. Dios les bendiga. La paz del Señor, el gozo del Espíritu Santo, la plenitud de Dios sea sobre sus vidas en esta noche. Shorebekenda rabasía la bajaya. Le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Amaikai Shubaka Sarai Suke. Gracias por tu palabra, Señor. Sabe, oh Señor, hoy le dice a una mujer que está conectada. El Señor le dice, vuélvete del camino que tomaste. No te llamé a ir por ese camino. No es el lugar donde te llevé. No es el lugar que te indiqué. Devuélvete, te dice el Señor. Devuélvete, Roma Sakahai. Hoy he hablado a tu vida y tú has entendido mi palabra. Devuélvete, te dice el Señor. Roma Shokama y Sarabaka. Rima Sokamanda Rabasaya. Y te haré entender, te dice el Señor, y te mostraré el camino por el que debes andar. Roma Soramaki Rabasaya. Rima Labakora Basai. Deja que yo te conduzca. Roma Labasai. Yo lo haré, Basakai. Amasuribikei. Y lo haré bien. Soramakama Romasai. Porque yo soy tu Dios. Soramai que revesía Kaya. Yo soy el que te llamó, Romasakai. Fui yo el que he hecho cosas contigo y soy yo el que ahora te llama, Ramasaya Kia. Devuélvete del camino que tomaste, porque no es el camino que yo decidí para ti, Romasakama. Y sí que revesé. Oh, Romasaki Balabai Shakia Lahaya. Señor Ramasaya, en esta noche te ruego, trae sanidad y medicina para cada uno, Señor. Trae, Señor, tu aliento fresco, Señor. Señor, que los ríos de agua viva, Señor, puedan fluir en cada una de las personas que están conectadas en esta noche a través de este medio, Señor. Oh, Samaquía, Señor, tu unción, Señor, que pudre el yugo en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que el que tenga que volverse se vuelva de su mal camino, oh, Señor, y se deje conducir por ti. Entregamos el control en esta noche, entregamos el control, Señor. Tú eres el que gobierna, tú no controlas, tú no eres manipulador, tú eres Dios y tú gobiernas, Señor. Tú gobiernas nuestras vidas, tú diriges nuestras vidas, Señor. Dirígenos en esta noche, revélate a nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, rima sora aquí a la vasalla y condúcenos, Señor, por el camino donde tú quieres que andemos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Señor, bendigo a la pastora Cifuente. Bendigo, Señor, a las personas que dirigen este ministerio MIPI. Bendigo sus vidas. Señor, bendigo estos medios por los cuales tú nos permites hablar de tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que aún en esto, por estos medios, las vidas puedan volverse a ti y puedan reconocerte a ti, servirte a ti. Samay Kalai Saraba Kararaya. Oh, Ramasaya, Señor, en esta noche imparte sanidad sobre los cuerpos enfermos. Imparte sanidad, Samay Calabasaya. Envía tu palabra de sanidad sobre los cuerpos. Sean desarraigados los poderes del diablo, los poderes de Satanás, los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesús. Oh, Romasilla, haya libertad en las mentes, haya libertad en los corazones, las vidas sean libres en el nombre de Jesús para tomar decisiones precisas y claras contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Samarabacaya. Señor, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te queremos con nosotros, Señor. Condúcenos, dirígenos, guíanos, Señor. Oh, Rimacaba y Shorebeque y arriba la vasoya. Oh, glorifícate, Señor, a través de estos medios. Glorifícate en cada vida que está conectada y aún las vidas que posteriormente, Señor, verán esta grabación. Señor, sean impactadas
impactadas por tu poder, por tu palabra, por tu presencia, oh Dios, y puedan reconocer, Señor, que hay que soltar el control y dejar que tú gobiernes, barrica vaya aquí a la haya y rabashoquía. Señor, desprende todo orgullo, toda falsa careta, toda religión de nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Despréndenos de toda religión, despréndenos de toda careta, de toda falsedad, de toda máscara, Señor, que nos hemos puesto, de todo orgullo, de toda falsa humildad. Despréndelo en esta noche de nuestras vidas, Señor, y que nos alineemos a ti, nos alineemos a tu palabra, nos dejemos conducir por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que profundicemos en ti, Señor, que entremos a tus aguas, Señor, que entremos allí a tus aguas, Soramacaya, que nademos en el río del Espíritu, Señor, Urramasaya, y que de nuestro interior puedan fluir esas fuentes de agua viva, Señor. Señor, que cada día, Señor, podamos mostrarte más a ti, Señor, que podamos mostrar a Jesucristo en nuestras vidas, que tú seas visto, Señor, en nosotros, que mengue nuestro yo, Señor, que mengue, Señor, el querer hacerlo como nosotros decimos, y que tú seas visto, Señor, reflejado en nuestras vidas cada día, Señor. Oh, Ramaya, Shore, Bella, aquí, Alaya, Soja, Ría, Alaya, soy. Oh, Ramaya, aquí, Alaya, Soja, Alaya. Glorifícate, Señor. Rimaya, Kalaya, Sora, Baki, Alaya, Soja, Rabajay. Oh, Ramaya, Ribalaya, Sora, Bella, Kaya, Alaya, Soja, aquí, Rabajaya. Adriana, y el Señor te dice, persiste, 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 te dice el Señor. Persiste, Romay Carrabalaya, Sorabaquialaya, y Ramasai, no te detengas, persiste, te dice el Señor, Romay Calabazojalaya, Urramaya Kialaya, y Ramaya Kia, he puesto este medio en tus manos para que mi palabra sea predicada, Romasaya. Oh, Ramay Kalaya, si aquí, haz la obra que te he encomendado hoy, no te detengas, persiste y avanza, te dice el Señor. Chimariba soy, yo Ribacay, yo te conduzco, Roma y sequía, soy yo el que te muestro, el que te revelo, Shorabaquía, déjate conducir y guiar por mí día a día. Roma chiquirribiseya laya soja la vaquía, oh ramaya shialia kaya laya soja le vaque. Glorifícate, Señor, mi Dios, y te doy gracias, Señor, gracias por esta noche hermosa, gracias por este tiempo hermoso, Señor, gracias, gracias por cada uno de los que están conectados por sus vidas, Señor, guárdale, Señor, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, Señor, que confiemos en ti, Señor, confiar en ti es soltar el control y dejar que tú hagas, Señor, y dejarnos conducir por ti, eso es confiar, Señor, que confiemos en ti, Señor. Oh, Rimahaya, confiar es tener fe en ti, Señor, es creerte a ti, eso es confiar, Señor, y esperar en ti. Oh, Rimashore Beki a la vasalla. Gracias, Señor, gracias, Espíritu de Dios, gracias, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Sean todos bendecidos, mis amados.